Dice la palabra del Señor, honramos al Padre, al Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Puede tomar asiento. He titulado el pensamiento de la palabra El Dios que envía. El Dios que envía. A manera de introducción, quiero hablar acerca de un acontecimiento que se menciona en el libro de Génesis. El libro que nos da y nos abre un panorama acerca de los inicios de los proyectos de Dios para el hombre. Porque por allí escuché a una persona hablando que la comisión de la evangelización para las naciones estaba basado en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, cuando se habla acerca de la gran comisión. Pero yo creo que muchísimos años atrás ya Dios venía trabajando con un plan. Y me llama mucho la atención ese acontecimiento, porque vamos a ver una acción que es relevante y determinante para la iglesia y para cada una de las vidas nuestras, para poder nosotros seguir el modelo que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras. Y me refiero que cuando el hombre le falló a Dios, allá en el huerto del Edén, lo primero que el hombre hizo fue tratar de esconderse de la presencia de Dios. Y cuando leía ese pasaje, a mí me gusta usar la vigorosa imaginación, me podía, hermano, podía ver de una manera imaginaria, no a un Dios que había llegado al huerto del Edén para determinar una sentencia. No puedo ver a un Dios llamando de una manera grosera al hombre, sino que Dios llegó con una actitud de poder entrar en una relación para poder abrir una brecha de reconciliación al hombre para con Dios. Lamentablemente, esa acción en la vida de cada uno de nosotros lo hemos perdido de vista, porque la tónica con que se habla en el libro de Génesis no es una tónica de juicio o de destrucción para el hombre, sino que la forma como Dios le habló a aquel hombre que estaba en el huerto del Edén, allá Adán le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Lo hace con un espíritu, hermano, para poder entablar una relación, porque se había roto por causa del pecado. Y ese espíritu, hermano, se ha perdido en nuestras vidas. Ya no lo vemos a la persona que le ha fallado a Dios, hermano, con ese espíritu de compasión y de misericordia para poder, hermano, entablar una relación con ellos, para que ellos puedan ver que Dios no es el Dios, hermano, que trae justicia y que trae juicio, sino que trae misericordia y que tiene abiertos sus brazos para todo aquel que quiera volverse a Él. Sabemos que cuando hay una desobediencia también trae una consecuencia. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Pital, San Carlos, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de caballeros; jueves, culto de damas; sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m.
Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 50 metros norte de las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pital, San Carlos. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Pero Dios no le llegó mencionando, hermano, de una forma te lo dije, ahora sí estás determinadamente perdido. No. Y ese espíritu, mi amado hermano, se ha perdido hoy en día en nuestras vidas. Y lo vemos, hermano, una acción como que Dios baja al huerto del Edén para traer una luz de esperanza y darle una oportunidad. Cuando Dios llamó a Abraham, mi amado hermano, únicamente no lo llamó para bendecirlo, no. Dios estaba trabajando en un proyecto. Dios estaba trabajando para bendecir al hombre. Dios estaba trabajando para reconciliar al hombre. Tal vez Abraham no había podido entender por qué Dios se le había manifestado. Abraham no tenía la idea por qué Dios se le había presentado, pero Dios lo tenía en sus planes para llevar un plan maravilloso, hermano, para traer la reconciliación a los hombres para con Dios. Y todo mundo habla acerca de Abraham, de la promesa, habla de las bendiciones, habla del pacto que Dios hizo con él. Pero hermano, Dios tenía un plan de redención para la humanidad. Siempre Dios ha querido bendecir la vida del hombre. Dígale al que está al lado suyo, Dios te quiere bendecir. Como que no cree mucho que Dios lo quiere bendecir, ¿verdad? Dígale, Dios te quiere bendecir. Entonces, mi amado hermano, desde el principio Dios se ha revelado como un Dios bueno, donde quiere traer al hombre caído para llevarlo a la misma imagen que se había perdido. Y entonces Dios llama a Abraham para traer que un proyecto de salvación para la humanidad. Ni siquiera a Abraham se le pasaba por la mente lo que Dios estaba planeando. Como a veces Dios nos llama a nosotros, ni siquiera tenemos idea de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y a veces decimos, ¿para qué me llamaron para esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ni idea tenía lo que yo estaba haciendo. Es más, yo ni pensaba estar aquí. Pero como no son los planes nuestros, sino son los planes de Dios en cada una de nuestras vidas, siéntase privilegiado de parte de Dios, que Dios lo escogió a usted. Hay muchos mejores allá afuera, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Habían allá afuera personas que eran más con intelecto, que tenían un léxico más profesional, pero Dios se complació tomarlo en cuenta a usted. Y cuando analizaba, mi amado hermano, este tema me llevaba, hermano, a mi mente que a veces hemos predicado sobre Israel y decimos que Israel ha sido el pueblo, hermano, preferido por Dios. No, Dios no tiene preferencia. Dios lo que estaba llevando adelante era un plan. Israel, mi amado hermano, fue un escalón para seguir los proyectos que Dios tenía para llegar a Costa Rica a la salvación para cada una de nuestras vidas. Pero ahora ya no está Israel presente, ahora está una iglesia, la cual Dios no ha hecho, hermano, excepción. Usted debe sentirse privilegiado. Mientras hoy pasaba por acá, había un letrero que decía, la iglesia tiene que cumplir lo que Dios le ha determinado hacer. El privilegio en la iglesia no es engrandecerse en esta tierra. El privilegio en la iglesia es engrandecer el reino de Dios. Pero a veces no tomamos en cuenta lo que Dios quiere hacer. Y perdemos de vista lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Dígale al hermano que está al lado suyo, es un privilegio que Dios cuente con usted. Uy, pero a veces jugamos bien fachentos, ¿verdad? Se nos sube. Una media prédica toda enredada dimos y como vino el respaldo de Dios, la gente se convirtió y nos bajamos, hermanos, como que la gloria es nuestra. No, instrumentos nomás somos en las manos del Señor. Entonces cuando la iglesia puede entender, mi amado hermano,
el prototipo que Dios había diseñado. Cuando vemos ese pasaje del Evangelio de Juan, habla de que Dios lo había enviado a él. ¿Para qué Dios envió a Jesús al mundo? Porque a veces hay un evangelio de prosperidad. Pacte con Dios. Hermano, traiga una ofrenda y le van a dar una casa, un carro, el carro del año. Dios no vino a predicar acerca de eso. La Biblia dice que Dios quiere que seamos prosperados ciertamente en todas las cosas. Pero Dios, a través de su Hijo, no vino a darnos esa enseñanza. Cuando usted lee, hermano, allá en el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Había un proyecto de salvación. El hombre no podía hacer nada por él mismo. Hermano, éramos una llaga podrida. La Biblia dice en Isaías que éramos como trapos de inmundicia, pero a él no le importó dejar su trono. Vino a buscarlo a usted, me vino a buscar a mí y nos encontró perdidos. Cuando el hombre no entiende eso, como alguien de esa categoría vino a buscar algo que no sirve. Y a veces nosotros nos sentimos como únicos, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que somos polvo, nada más. Entonces, ¿cuál era la idea de Dios de enviar a su Hijo? El Señor no venía a condenar. El Señor venía anunciando un mensaje de salvación. Si usted ve cuando Juan empieza a predicar allá en aquellas regiones, ¿cuál era el mensaje de Juan? Era el mensaje de arrepentimiento. Juan no estaba ofreciendo casa. Juan no estaba ofreciendo mansiones. Juan no estaba ofreciendo, hermano, coches de último modelo. Bueno, en aquellos entonces podía ser un carruaje con unos caballos caros. No. Por eso el mensaje de Juan no era muy simpático. Por eso el mensaje de Juan no era muy aplaudido. Pero alguien tenía que hacerlo y Juan asumió la responsabilidad, el cual Dios le había otorgado, de convertirse en un pregonero, hermano, del mensaje de arrepentimiento, para que aquellas generaciones que escuchasen hablar de Jesús, hermano, ellos pudiesen venir a los pies de Cristo. Pero el mensaje nuestro, ¿cómo ha cambiado? ¿Verdad que sí? Yo creo que el mensaje, el proyecto de Dios sigue estando firme. Por eso el Evangelio habla ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 17. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando vamos a Filipenses, en el capítulo 2, no sé si alguien me lo quiere leer, por favor, un poquito rápido. Me llama mucho la atención porque vamos a encontrar un modelo, hermano, ejemplar, donde el autor, el apóstol Pablo, cuando le habla a los de Filipe, nos da una idea tan, hermano, clara cuando habla acerca, hermano, de un modelo bíblico. ¿Qué dice, hermana Esther? Despacio. Le dije Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Por ahí es tu micrófono. ¿Me ayuda, por favor, con el micrófono? ¿Me lo habilita, hermano Bet? Aquí, uno de ellos, por favor. Porque nosotros no solamente estamos predicando para los que están en casa, también predicamos para los que nos ven a través de las redes sociales. Uno. Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ok, detengámonos un momentito ahí. Estamos viendo un modelo de aquellos que quieren asumir el reto, que quieren asumir la responsabilidad, que quieren asumir el llamado que Dios les está haciendo para llevar este evangelio. Mi amado hermano, no podemos ser
predicadores de la palabra cuando no estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades. Siempre tiene que haber una decisión de abandono. Hay cosas en nuestras vidas que nos tienen privados de hablarle al mundo que Cristo viene pronto. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y ahí me habla que dice que a él no le escatimó. Dejó su lugar, dejó su comodidad, dejó su posición. Mi amado hermano, a veces usted no quiere dejar ni la cama donde usted tiene. Yo me imagino que si a usted le dan la palabra que Dios lo va a llevar a las naciones, que va a ser un misionero, que va a ir aquí, va a ir allá, mi amado hermano, pero si aquí en el barrio usted no da ni un papelito. Yo a veces escucho ahí los hermanos del grupo evangelístico, ¿cuántos van a salir, hermano? Ignorado.com, el mensaje. Pero no vaya a ser que se le hable que lo vamos a poner en un avión para ir a predicar a otro lugar. Mi amado hermano, primero se empieza en casa. Camine por este barrio a las 2, 3 de la mañana y usted se va a dar cuenta la gran necesidad que hay. Mi amado hermano, anoche Dios me permitió estar, hermano, con una persona que estuvo al borde de la muerte, que su hijo se había, hermano, tirado a la droga, iba con un puñal porque le habían robado el reloj y la madre salió a detenerlo. Y cuando ella me vio, pastor, yo necesito de su ayuda, y le dije yo no le puedo ayudar, pero sí conozco a alguien que puede hacer algo por usted. Porque no somos nosotros somos, hermano, ese ente que Dios va a usar para transformar las vidas que necesitan ser cambiadas. Pero para ello hay que negarnos. ¿O no? Hermano, usted puede ir a predicar allá. Hermano, si me ayudan con los pases y con la gasolina, voy. Y hay micrófono. Y hay músicos. No, allá no hay. Allá hay un poco de perdidos que necesitan llevar el mensaje de salvación. Y la iglesia es la comisionada para llevar ese mensaje. Los ángeles anhelan el privilegio que usted tiene, pero ellos no han experimentado el nuevo nacimiento que habla el Evangelio de Juan. El nuevo nacimiento lo experimentó usted, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar los sabios y entendidos. Muchos de los que están sentados aquí tienen un testimonio muy oscuro de donde Dios los ha sacado, hermano, y usted debe de honrar a Dios y darle a la gente, decirle quién era usted y quién es hoy en Cristo. Y esa dama me decía, es que no puedo arrancarme el odio que siento. Desde que yo tengo uso de razón, mi vida ha sido un fracaso. Todo el mundo me ha hecho la vida imposible. He recibido un maltrato de toda índole. Yo podía sentir la profundidad de su dolor, pero yo no podía hacer nada por ella. Y le dije, deme el número de teléfono, dígame dónde usted vive y vamos a ir a su casa. Y le tengo una buena noticia. Dentro de unos días hay un ayuno programado por las damas. Y ella me dijo, yo voy a ir a ese ayuno porque yo necesito que Cristo haga algo en mi vida. Y estoy seguro que si ella viene, mi Dios no nos defraudará. Dios hará algo maravilloso en la vida de esa señora. Y no solo en la vida de ella, en sus hijos, en sus nietos. Porque Dios hace las cosas bien hechas. Entonces, observe lo que dice Filipenses. Termine de leerme, hermana, por favor.
El 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. A veces, hermanos, ni el carro queremos embarrialar. ¿Cuántas veces usted oró para que Dios le diera un transporte, Señor, para cuando yo salga a evangelizar, y no quiere llevar a nadie con usted? Eso se llama mentira. Si todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos servirle a Él, o dígame, ¿qué merecía usted de lo que usted tiene? Si la Biblia dice que todo proviene de la mano de Jehová. En Él está el poder de las riquezas, en Él está el poder de tener a la gente pobre, en Él es todo. Y dice que Él no escatimó. Y a veces decimos, hermano, es que esa calle está fea en mi carro, se le van a dañar las rótulas. Dios le va a proveer para que le ponga rótulas nuevas. No sea mezquino para hacer la obra del Señor. Cuando uno andaba en las borracheras, usted le echaba gasolina al carro, le rompían los sillones porque le dejaban el cigarro encendido y se le hacían huecos. Llegaba todo hediondo, le pagabas el guaro al compañero y llegabas hecho leña a la casa. La señora no te echaba porque le dabas lástima. Y volvías el fin de semana en la misma, pero en el Señor nosotros somos bien rudos, hermano. Hay cosas que hay que dejarlas, ¿o no? Ahora cantábamos muy lindo, ¿verdad? He decidido seguir acá. Ay, santo. Le voy a decir algo. Dios toma las cosas en serio. Si usted le dice a Dios, Dios lo toma en cuenta eso. Ahora, ¿qué sigue diciendo Filipenses? Cuando el apóstol le habla a la carta que estaba en Filipos. El 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, nótese. Principio. El que quiere hacer la voluntad de Dios siempre va a manejar un espíritu de servicio. Siervo. Aquí no andamos buscando quién manda. Aquí no estamos buscando quién es el que da la orden. No, la orden ha sido dada. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, Jesús nos da un modelo para poder hacer la obra del Señor. ¿Y cómo cuesta a veces buscar servidores, hermano? Hermano, usted, no, hermano, no puedo. Hermano, no, hermano, para otra ocasión, en otra ocasión con mucho gusto, y en la otra le vuelve a repetir la misma canción porque es lo único que sabe decir. ¿Cuánto queremos ser vasos en las manos del Señor? Instrumentos útiles en las manos del Señor. Dios nos va a demandar la responsabilidad que tenemos de compartir a este mundo lo que Dios ha hecho. Jesús fue el primer misionero. Él andaba en las regiones en esa época. Eran multitudes. Porque siempre va a haber gente, mi amado hermano, que siguen al Señor, unos por los panes, otros por los peces, pero otros porque realmente lo aman. Pero hay que hacer la labor. Termine, hermano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, ¿qué estoy entendiendo yo ahí? Hermano,
que la iglesia tiene que pagar ese sacrificio. ¿O no? Nosotros no podemos pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Por más que hagamos, seguimos estando en deuda con Él. Pero por lo menos hagamos unos abonitos a eso. Haciendo alguito, dijo alguien. Los que tienen carro, por lo menos póngale una calco que diga Cristo viene pronto y a su mensaje. Pero el que anda ahí es el de Saprissa, el de la Liga y el de Heredia, hermano. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Increíble, ¿verdad? Todos esos equipos te van a decepcionar. Pero el que va con el Señor, Él no ha perdido ninguna batalla ni conoce derrota. El diablo dijo, lo tengo cuando estaba en la cruz, mas Él dijo, consumado es. Listo. Ajá. ¿Se alegra usted por eso? Entonces, mi amado hermano, es Dios el que envía. Y la iglesia tiene ese privilegio. Cuando usted estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar desde el capítulo 1 en adelante que Dios lo dota de poder. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban allá en el Pentecostés. Pero de ahí en adelante la historia empieza a cambiar. La iglesia tiene ese privilegio. Dios no la ha dejado sola. Él dijo, me voy pues, pero no lo voy a dejar huérfanos. La iglesia no está huérfana. La iglesia tiene un ente poderoso que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llevará a la iglesia, hermano, al cielo. Porque no hay nada en la tierra que pueda impedir que la iglesia suba a donde el maestro está. La Biblia dice que está escrito, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Entonces, la iglesia tiene poder. ¿Y quién es la iglesia? ¿Somos nosotros o no? Dígale que está al lado suyo, usted es parte de la iglesia. Despierte, despierte, usted es parte de la iglesia. Y Dios cuenta con usted. Entonces ese privilegio, si usted ve, hermano, a mí me encanta hablar del libro de los Hechos, cuando hablo de los acontecimientos en Antioquía, cuando el apóstol Pablo, cuando ellos, hermano, hacían cosas maravillosas. No voy a decir como dijo un hermano, es que Dios hacía diabluras en aquella época. No, Dios no hace eso. Pero hermano, el libro de los Hechos me habla de una iglesia, hermano, que iba, hermano, en avanzada. Y la iglesia debe de tener ese espíritu. Entonces, el mandato está dado, según la Biblia habla en el Evangelio de San Mateo 28. Le dije a usted que iba a ser un poquito condensado por el tiempo. Hay una orden dada por el Señor. La iglesia es la comisionada. Y aunque usted no lo haga directo, por lo menos hágala indirectamente el trabajo. ¿Cómo se come eso? Bueno, directamente vamos afuera. Indirectamente aporte para los que están afuera. ¿Ah? Ay, pastor, pero es que yo no sé evangelizar. Ah, pero tiene un montón de chavos guardados ahí que el día que se muera otro los va a disfrutar. ¿Para qué recogemos ofrenda misionera? Nosotros no podemos ir allá. Hermanos, se han abierto obras diferentes. Nos estaban diciendo hoy en la reunión de pastores que, hermanos, se han abierto obras en el Medio Oriente, obras nuevas. Y la ofrenda misionera, nosotros no podemos ir al Medio Oriente, pero lo poquito que usted aporta llegará al Medio Oriente y usted va a ser parte de esa bendición. Entonces la iglesia es la comisionada.
Un día me dice una hermana, hermano, pastor, ¿y por qué no vamos y tocamos puertas a las empresas? A mí me da vergüenza, hermano. Yo prefiero tirarme de rodillas y que sea Dios que toque a alguien y que llegue solito y no que yo lo vaya a llamar. Porque Dios puede hacer eso, ¿no? Claro que puede. Entonces la obra evangelizadora que tenemos que realizar es un trabajo de todos. Yo al hermano Freddy hasta lo veo ya más así como agachadito, como que siente el peso. Yo a veces en las madrugadas, en las oraciones que se hacen para que Dios salve las almas, hermano, todo el mundo ahí quedito, como que no hay un espíritu. No, mi amado hermano, usted quiere que la iglesia crezca, hable. Usted quiere que la iglesia se dé a conocer del poder, ore por los enfermos y los enfermos se van a levantar. Acción, 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 acción. Hace poquito tuvimos la oportunidad de estar un grupo de caballeros en la plaza de Ciudad Quesada. No sé si les conté. A mí me tocó, nos dividimos en parejas, andábamos como yo creo que andaban unos caballeros andaba el hermano Michael, pastor Michael con unos hermanos. ¿Usted anduvo ese día, no? Pero de varias iglesias habíamos ido al parque de Ciudad Quesada. Y yo veo un joven, está sentado ahí con el teléfono. Y le digo yo al hermano que iba conmigo, el hermano Joxer Esquivel. Le digo, hermano, este es el primero, le toca a usted. ¿Para qué le dije eso? El hombre se trabó como un serrucho sin filo. Y bueno, cuando vi que no sacaba punta, ¿verdad? Yo me meto, ¿verdad? Y entonces el hombre me empezó, un muchacho joven, porque ahora en la juventud los estudios, los que están preparándose académicamente, le meten tanta ideología que van en contra de los principios de la palabra. Pues este muchacho me empezó a hablar del Islam y me empezó a hablar del otro y me empezó a hablar del otro. Y que aquí, que allá, que no se sabe. Y le digo, vea, ya usted me dio. Y me dijo, yo sé que el que venía a hablar es usted, pero el que le estoy hablando soy yo a usted. Una vez, de verdad, así como mansito. Entonces, cuando me prestó la guitarra para empezar a sonar la serenata, ahora sí le digo, ok, ya usted me habló, ahora le voy a hablar yo a usted. ¿Sabe usted, le digo, que Dios nos creó a nosotros como entes en este mundo espirituales? Que el que no adora a Dios adora al diablo. Que el que no adora al diablo adora a una vaca. Porque Dios nos creó así. Y le digo yo, y ellos, como no han conocido a ese Dios verdadero, ellos tienen la necesidad de adorar algo. Y ese es el problema que nos hemos encontrado en este mundo donde vemos tanta cosa, porque el hombre necesita, ese ser espiritual necesita adorar algo. Y por eso la gente está equivocada, pero usted tiene la verdad en sus manos de presentar a Jesús como el verdadero hermano que puede hacer esa obra, que puede libertar. Y empezamos a hablarle y le empezamos a hablar y empezó a cambiar de color y empezó a ponerse rojo y me dice, y yo lo vi que el hombre ya se puso como un poquito histérico y me dice, me voy. ¿Pero por qué se va? Si apenas estoy comenzando. A mí como me cuesta hablar, ¿verdad? En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Pital San Carlos, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de caballeros; jueves, culto de damas; sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 50 metros norte de las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pital San Carlos. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida.
Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Y me dijo, no quiero hablar más de eso. Se levantó y se fue. Y se me queda viendo el hermano. Y me dice, estoy viendo qué importante es ir al instituto. Vaya al Instituto Bíblico Elín. Prepárese. Hay herramientas que Dios va a darnos ahí. Y tuvimos experiencias bonitas porque empezamos a conocer las necesidades que hay en los hogares. Y la iglesia tiene esa solución. La pregunta es, así como Dios envió a su Hijo, Dios ha enviado a la iglesia. Y aquí es donde cierro con esto. La iglesia está haciendo lo que Dios la envió a hacer. Usted saque la conclusión, porque yo no puedo decir por usted. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos envió a hacer? La Biblia dice que somos la sal. La Biblia dice que somos la luz. Entonces, es importante que usted y yo podamos sacar una conclusión. Y si no lo estamos haciendo, todavía hay tiempo. Aunque el tiempo es corto, todavía podemos pararnos en la brecha. Así que mi amado hermano, si usted no conoce Biblia, hable de lo que Dios ha hecho en usted y eso le bastará a Dios para hacer una obra. Cuente de dónde el Señor lo ha sacado. Aquí hay gente, hermano, que siempre andaba como una llama, no aguantaban, pero ni la mala mirada de nadie. ¿Y cómo el Señor los ha cambiado? Hable del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero si usted ve que Dios hace una obra, no se sienta grande. Usted es el instrumento y el que hace la obra es Dios. Amén o no amén. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Entonces, concluyo. ¿Cómo podemos hacer la obra indirectamente? Ore por los que lo hacen. Señor, aquí estoy de barriga. No, pero no solamente por estar ahí, ¿verdad? Descansando. Allá está el hermano Fredito, el hermano Rudy, aquellos hermanos allá en el parque, Señor. Revienta, no, Padre, no los revientes, protégelos, Señor. Y orando para que el Señor los guarde. Para que el Señor toque los corazones. Y si las almas se convierten, no va a ser por lo mucho que nosotros hacemos, sino porque la misericordia de Dios está grande, que con el poquito aporte que usted y yo hacemos, Dios trae las almas a su redil. Así que, mi amado hermano, le dejo esa palabra para que reflexionemos y realmente nos enfoquemos que la mies es mucha y los obreros pocos. Dios ya nos envió a nosotros. Queda en nosotros si cumplimos nuestra asignación. Póngase sobre sus pies. Quiero orar por usted. Vamos a orar y pedirle al Señor que el Señor nos dé esa fuerza, esa sabiduría que necesitamos para hacer esa obra maravillosa. Y aquellos que nos ven a través de la televisión, por Canal 50, Betel Costa Rica o por las redes sociales, todavía hay esperanza porque Cristo sigue haciendo maravillas. Si hay alguien entre nosotros que quisiera entregar su vida a Cristo, el altar está abierto y queremos orar por usted. Dejo la invitación abierta y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalaste.
de poder compartir, Señor, un pensamiento de la palabra. Esa palabra haya hallado, Señor, espacio en cada uno de los corazones para que pueda traer sus frutos, Señor, porque tú eres el que la hace germinar. Y que pueda traer, Señor, ese fruto necesario para cada oyente. Bendice, Señor, en una manera especial a cada uno de aquellos, Señor, que han estado atentos, Señor, a tu palabra. Bendíceles en una manera especial. Te pedimos que tu presencia, Señor, les ministre en el nombre maravilloso de Jesús, mi Cristo amado. Muchas gracias, Señor. Amén y a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él.